Ya. Ahí está. Perfecto. Debería haber aparecido una aplicación como dar Sí. permiso para grabar, pero... Sí, le puse ahí continuar, perfecto. Sí, ya. Bueno, las úlceras, como le dije, es la solución de continuidad en la cobertura cutánea de las extremidades inferiores. En cirugía vascular, una causa frecuente de consulta es las úlceras de extremidades inferiores. Ahora, en general vamos a hablar de las úlceras crónicas que afectan a la extremidad inferior. El 95% de las úlceras que afectan a las extremidades inferiores son de tres tipos, ¿ya? Úlceras isquémicas, después vamos a ver las características de cada una, úlceras neurotróficas y úlceras venosas. El 95%, si ustedes saben diferenciar estos tres tipos de úlceras, van a tener el 95% del diagnóstico en su mano. Por supuesto, hay muchas otras úlceras más raras, de las cuales las podemos mencionar también, pero me interesa que se manejen con estas tres, que como les digo, son prácticamente más del 90% de las causas de úlceras extremidad inferior. Bueno, entonces dijimos, aquí la autora me está diciendo algo. Bueno, para poder diferenciar una de otra, hay 7 parámetros, y esto ojalá lo anoten, porque después los vamos, en relación a estos 7 parámetros, vamos a la diferenciación de una y otra cuando hagamos los ejercicios con el doctor Toro. Primero que nada, la presencia de dolor. ¿Ya? Segundo, las características de la úlcera. Tercero, la ubicación de la úlcera. Cuarto, cómo está la piel circundante de la úlcera. 5, la presencia de pulsos, sobre todo pulsos distales en la extremidad inferior. 6, si uno manipula la úlcera, que tenga o no sangramiento. Y séptimo parámetro corresponde a hallazgos asociados, otras cosas que uno puede encontrar. Entonces, si ustedes con estos 7 parámetros lo aplican a cada una de estas 3 úlceras que estamos hablando, pueden saber si es úlcera isquémica, venosa o neurotrófica. Dolor, la ubicación de la úlcera, las características de la úlcera, las características de la piel circundante a la úlcera, los hallazgos asociados, la presencia de pulsos en la extremidad y si al manipular la úlcera sangra o no. ¿Ok? Partamos entonces. Primero que nada, la úlcera isquémica. La úlcera isquémica se refiere cuando hay pérdida de circulación arterial a la extremidad y se forman heridas. Anda, Javier, ¿se anotaron lo que les dije? ¿Anota, Javier, por favor? ¿O alguno de los asistentes? Dentro O de las Marcelo? preguntas que yo hice, hay como concepto de No, pero úlcera isquémica, venosa las preguntas, y... sí, no, me refiero a los 7 parámetros que yo les dije. ¿Tienes un Ah, lapicito en ya. papel? Anótalo. Yo lo Primero noto. el dolor, porque en relación a esto vamos a diferenciar una de otra. ¿Ya? Ya. Ya, acuérdate, era dolor, la ubicación de la úlcera, las características de la úlcera, cómo está la piel circundante, la presencia de pulsos, si sangra con la manipulación y hallazgos asociados que tenga esta úlcera. ¿Ya? Entonces, partamos con la úlcera isquémica. La úlcera isquémica, pregúntame, Javier. 1, dolor. Anda ¿Le preguntando. digo? Sí, tú me preguntas, ¿dolor? ¿Cómo es el dolor? Yo estoy contestando los 7 parámetros de esa úlcera, de las características. Ah, así como hacer como una tabla comparativa entre las tres. Ya, exactamente. Entonces ya, primero que Ah, nada ya. vamos a hablar de úlcera isquémica. El primer parámetro, dolor. Ya el ¿Cierto? dolor. Ya, las úlceras Ujú. isquémicas son muy dolorosas, muy dolorosas. Segundo, Ubicación. ya, ¿dónde se ubican generalmente? Se ubican generalmente en la cara anterior del pie, puede ser también la cara interna o externa, pero sobre todo en la cara anterior y también en las zonas de los ortejos, en las articulaciones metatarsofalángicas o a nivel de interfalángico. ¿Ya? Ujú. Em, ya. Tercero, dime, Características de la de úlcera. la Es una úlcera. úlcera pálida que en el parámetro que sigue, que es si sangra con la manipulación, tiene escaso sangramiento o no sangra. ¿Qué más, Javier? El circundante. Ya, la piel circundante es una piel pálida y generalmente, como hallazgo asociado, tiene pérdida de espanerios. ¿Ya? Tiene poco vello. Eso es porque es una isquemia crónica. Pero el punto más importante es el que me vas a preguntar ahora. ¿Cuál es? ¿Pulso presente o no? Pulso presente o no. Ausencia de pulso. Independiente de la úlcera que encuentren ustedes, toquen los pulsos del paciente. Mm. Y si no tiene pulso, asuman al tiro que lo que hay que descartar lo primero es la isquemia.
Por lo tanto, la úlcera isquémica es una úlcera que tiene distintas ubicaciones, generalmente en el dorso del pie, puede ser también cara interna, cara externa, es muy dolorosa, tiene poco sangramiento, la piel está pálida, hay ausencia de fanerios, etc. ¿Qué examen nos sirve para hacer el diagnóstico? Bueno, lo más importante, como dije, hay ausencia de pulso, y el examen más importante para el diagnóstico es, y aquí podríamos haber hecho las preguntas, pero las vamos a hacer después. Yo se lo voy a decir y ustedes, Está todo en el PPT. ya, después van a tener que responder perfecto, entonces, y le voy a dar toda la respuesta antes. El examen que se hace cuando tenemos sospecha de un cuadro de enfermedad arterial oclusiva o de isquemia crónica en la extremidad es el EVNI. Para los que no saben lo que es el EVNI, se escribe igual que OVNI, pero con EVNI, con B corta. Estudio vascular no invasivo. En el J lo tenemos este examen, y es un estudio que consiste en varios parámetros que son presiones segmentarias, índice tobillo-brazo, neumopletimografía, fotopletimografía. Una serie de parámetros que se toman en las extremidades inferiores y uno puede ver más o menos dónde está ubicada la zona obstruida y qué sector de la extremidad presenta más o menos isquemia. Entonces, vamos a hablar con cada una de las úlceras el examen de elección. En la úlcera isquémica, el EVNI. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasemos a la úlcera venosa. Javier, pregúntame. Dolor. Ya. Tiene un dolor moderado o poco dolor. ¿Ya? Ubicación. Ya. Esta se ubican generalmente en la cara interna de la pierna, y eso es bien característico. En la cara interna, perimaleolar, ahí es donde se ubican la úlcera venosa. Tercero, Características. bueno, son características, sangran tienen bordes irregulares, si uno las manipula tienen sangramiento, como hallazgo asociado, generalmente se acompañan de una lipodermatoesclerosis, es decir, la piel circundante es una piel hiperpigmentada, fibrótica, mal perfundida, poco turgente, oscura. ¿Qué me queda? Pulsos presentes o no. Y pulso presente. Tiene pulso presente, ¿ya? Ya, esta sería la úlcera venosa. Venosa. Ya. ¿Qué examen le haríamos? Ahí le vamos a preguntar a uno de los presentes que hay acá. No pueden opinar tus compañeros, ¿cierto? Pero pueden escribir, ¿cierto? Sí, pueden escribir. Esperen porque me estoy dando Gabriel. Vamos a ver, ahí le vamos a preguntar a Diego Mella. Diego Mella, que escribe ahí en el chat. ¿Qué examen le harías, Diego, a una paciente que estamos sospechando una úlcera venosa? Acuérdate, el EVNI es para la úlcera isquémica en general. ¿Ya? ¿Qué examen le haríamos Pueden pedirme si alguien quiere hablar y le doy el audio. a ver, Emilio Paul? ¿Qué examen le pediríamos a una úlcera venosa para estudiarla? Ya, ahí le puse permitir hablar. Ya, Emilio, hablemos. Le tomaría una eco. Ya, perfecto. ¿Un eco? ¿Qué más? Tiene unos apellidos el eco. Eco. Una eco doble venosa. De extremidades Perfecto. inferiores. Es el examen que hay que hacer, justamente. Es el examen de elección en las úlceras venosas, un eco venoso. Acuérdense que tiene pulso, por lo tanto, ya descartamos que es isquémica. Teniendo pulso, no es isquémico. Y si fuera la sospecha de isquémica, le haríamos un EVNI, como dijimos recién, ¿cierto? Ya, perfecto. Muy bien, Emilio. Pasemos a el tercer tipo de úlcera para completar este 95%. El tercer tipo de úlcera es las úlceras neurotróficas. Estas se dan generalmente en pacientes que son diabéticos, que tienen alteraciones de la sensibilidad. Acuérdense, los diabéticos tienen neuropatía, tanto sensitiva, motora como autonómica. Y se da, vamos a ver las características. Pregunta Javier. ¿Se fue el audio, Javier? Está sin audio. Dolor. Dolor. Estas son muy poco, casi prácticamente no duelen. ¿Ya? Segundo. Ubicación. Ya, estas se ubican generalmente en las zonas de apoyo plantar. Acuérdense que el pie, cuando uno apoya el pie, se apoya básicamente en el trípode plantar, que es la cabeza del primer, quinto metatarsiano y en el talón. Ahí se forman los arcos, un arco anterior, un arco longitudinal. En los pacientes que tienen neuropatía muchas veces, estos arcos se pierden. Entonces empiezan a sobreapoyar ciertas zonas. El antepié, la zona de la cabeza del primer metatarsiano, del quinto atrás, también las zonas de las articulaciones de los dedos, de los ortejos, que se ponen en garra, y esto con el zapato se empiezan a producir heridas, erosiones.
Esas son las ubicaciones habituales de las úlceras neurotróficas. Son poco dolorosas o prácticamente indoloras. Otra pregunta. ¿Piel circundante? Piel generalmente con hiperkeratosis. Por el apoyo que tienen permanente, se forman bueno, los famosos callos o hiperkeratosis periulceroso. ¿Qué más? ¿Características generales más o menos? Ya, bueno, son poco dolorosas, sangran a la manipulación, se ubican en estas zonas que les dije recién, sobre todo de apoyo plantar, y también en la interfalange de los dedos, y piel circundante hiperkeratósica. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Presencia de pulso? Por supuesto que sí, y es una Ujú. característica la diferencia de las úlceras isquémicas. ¿Ya? Aquí hay pulsos, pulsos presentes. ¿Y Ujú. qué parámetro me queda por terminar? Profe, yo tengo una pregunta. Pregúntame, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo Te está? Muy presento buenas al noches. Muy buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estás, Profe, amigo? una pregunta para los alumnos, para usted. ¿La malperforante plantar es Ah, una úlcera neurotrófica? sí. Bueno, qué buena pregunta, Gabriel, súper buena. El doctor Sandoval, que es becado de cirugía tercero del J, y que es uno de nuestros mejores becados que tenemos, que se nos va pronto, sí, una pena, pero él se va fuera de Santiago, como destino postbeca. Bueno, me hace esta pregunta que es súper atingente. La úlcera, el mal perforante plantar, se refiere a estas úlceras que se producen en el apoyo plantar que conversamos recién, generalmente a nivel de las cabezas de los metatarsianos, y es porque la neuropatía produce atrofia de ciertos músculos de la musculatura intrínseca del pie. Esto hace que el balance que uno tiene para al caminar se pierda, apoya más una zona, más otra, se llama mal perforante plantar. Y es por el estrés persistente de apoyar en un sector u otro. Y esas son unas úlceras que Javier les va a mostrar más ratito una foto, que se ve por debajo, son habitualmente bien características, con todo lo que dijimos recién, poco dolorosas o indoloras prácticamente, sangran con la manipulación, pulsos presentes, pero se ubican en las zonas de apoyo, básicamente. ¿Ya? Y acompañadas de hiperkeratosis periulcerosa. Bien, ¿qué Ya. exámenes, qué tenemos que descartar cuando tenemos un mal perforante plantar o una úlcera neurotrófica? Tenemos buenos pulsos, ¿cierto? No es un problema venoso. ¿Qué exámenes creen que aquí uno tendría que tratar de descartar que haya debajo de esa úlcera? Voy a preguntar al doctor Gabriel Méndez. Gabriel, Ahí puedo ¿qué hablar. qué nos interesaría descartar? Aló, perdón. Tiene voz, Ujú. Gabriel, no te preocupes, te escuchamos. Cuéntanos Ah, ya. nomás. ¿Me puede repetir la pregunta? Si yo tengo una úlcera de tipo neuropática, neurotrófica, que son las zonas de apoyo plantar, dijimos que para la úlcera isquémica el estudio principal era el EVNI, el estudio vascular no invasivo. Para la úlcera venosa el estudio principal era el ecodoppler venoso. Y para las úlceras neurotróficas, qué quieres descartar tú? ¿Tienen buena circulación? ¿No hay compromiso venoso? ¿Pero qué ¿La quieres descartar? neuropatía diabética? Ligeramente se asocian a pacientes diabéticos. Sí, uno puede hacer el estudio de sensibilidad, pero bajo esa úlcera, ¿qué puede haber? ¿Compromiso de qué? De los tejidos blandos profundos, ¿no? ¿Ya? ¿Y de qué otro tejido más puede haber comprometido? A ver, ayúdele la doctora Dominique Pieyer. Dominique, ¿qué otro ¿Me van a examen cree que escuchar? sería importante? Creo que radiografía, ¿no? Para el compromiso venoso. Perfecto, muy bien. Para ver cómo están los huesos, la parte ósea. Porque muchas veces podemos tener una osteomielitis debajo y eso hace que persista la úlcera y se mantenga. Entonces, como muy bien dijo Dominique, podemos pedir una radiografía, pero hay un pequeño problema, Dominique. La radiografía, cuando permite ver osteitis o osteomielitis, pero en estados más avanzados, después de las 2 semanas generalmente. Entonces está bien lo que hizo usted, una radiografía que es barata, rápida, ni un problema. Pero hay otro examen que es mejor, que nos permite dar el diagnóstico precozmente a las 24 horas, o sea, claro, el día siguiente, de que haya una infección de ese hueso por bacteria, o sea, una osteitis o una osteomielitis, nos para el diagnóstico. Porque, como le digo, la radiografía se demora habitualmente 2 semanas en que se observe en cambio a la radiografía habiendo infección. En cambio, hay uno que es muy precoz. Vamos a preguntarle a Mario Celada. ¿Cuál crees tú, Mario, que es el examen que nos falta? Hola, ¿podría ser una resonancia tal vez? Exactamente, una resonancia del pie. Una resonancia del pie
da imágenes precozmente a las 24 horas. El problema es que es más cara, una radiografía vale como 15.000 pesos, una resonancia vale 200 y tanto. Varía, pero a veces es necesario para tomar decisiones precozmente y saber si hay compromiso o no. ¿Ya? Puede ser, como le digo, la radiografía, puede ser, como dijo el doctor, una resonancia, y por supuesto los estudios de sensibilidad para ver si hay realmente una neuropatía en este pie. Ahora, ¿cómo estudiamos en esos tres tipos de úlcera? Isquémica, venosa y neurotrófica, tenemos al 95% de las úlceras de extremidades inferiores. Dijimos ya los exámenes principales para cada una. Cuando uno quiere estudiar una úlcera, por supuesto, tiene que hacer otros exámenes generales, pero hay ciertos exámenes que uno a veces piensa qué hacer. Por ejemplo, ¿cuándo creen que ustedes que está indicado hacer un cultivo? Doctor Enzo Muñoz. Enzo. ¿Está Enzo? Parece que salió. No contesta. Ya. Veamos a alguien más. Ian Orchard. ¿Te escucha? ¿Sí? Hola, doctor. O sea, me imagino que eso se puede ver en un cultivo si es que hay algunos signos inflamatorios. Perfecto, cuando hay signos clínicos de infección, ¿cierto? Claro. Si hay signos clínicos de inflamación, ahí, ya, ¿qué pasa en la úlcera? Miren, hay un mal concepto de que toda úlcera, por ejemplo, los consultorios típicos que le toman el cultivo y llega el paciente a ver uno y dice, mire, me salió este bicho. Todas las úlceras están contaminadas. Y si usted le hacen un cultivo, no solo va a salir un germen, va a salir varios gérmenes. Así que el cultivo se hace solamente si hay sospecha clínica de infección. Si está, por ejemplo, con signos inflamatorios, como dice el doctor Ochar, si hay, está eritematoso, si hay calor local, si hay secreción purulenta, ahí le hago un cultivo, ¿ya? Pero, ¿qué cultivo? Esto es la otra. Daniel Zavala, ¿qué cultivo le haríamos? ¿Está Daniel? ¿Aló? No, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué cultivo le haríamos? Pero usted me pregunta como de qué tejido o Claro. algún... ¿Debería tener alguna característica del el cultivo? ¿O le paso un cultivo por la herida y tomo la muestra? ¿Cuál quieres tú? Yo creo que de la muestra como de la úlcera, quizá no, pero un poquito más hacia la, digamos, periferia de la herida. Ya, mira, si yo sospecho infección, habiendo signos clínicos de infección, o sea, calor local, eritema, signos inflamatorios, como decía tu compañero, yo debería hacer un cultivo, pero el cultivo verdaderamente que sirve son dos tipos. Son cultivos cuantitativos que hacen recuento de colonias, sobre 10 elevado a 5 colonias, uno asume que esa bacteria es la que está generando la infección, o cultivos de tejido profundo, que es el que hacemos nosotros cuando operamos a estos pacientes en pabellón y hacemos limpieza, una limpieza muy exhaustiva, tomamos muestras de tejido profundo y eso lo mandamos a cultivo. Esos son los más representativos del germen que está generando la infección. Estos cultivos de superficie, la verdad que tienen muy poca utilidad, no sirven mucho, ¿ya? Entonces, uno es hacer un cultivo, que es bueno. ¿Cuándo se les ocurre hacer otro examen? A ver, acá veamos. Ya le comentaba varias. A ver, doctora Camila Ormeño, ¿cuándo deberíamos hacer una biopsia? Porque podemos tomar biopsia también de la úlcera. ¿Se escucha? Sí, muy bien, doctora. Hola, bueno, no estoy segura, pero yo creo que podría ser cuando la úlcera puede mostrar algunos criterios de malignidad, como criterios que no sean tan comunes como para diferenciarla entre los tres tipos que usted mencionó. Perfecto. O úlceras que tienen de muy larga evolución, 1 año, 2 años y que no cicatrizan. Tienen buena circulación, todo, y la úlcera persiste. Uno puede que tenga algún carcinoma o alguna neoplasia, entonces es mejor hacer biopsia tanto de la úlcera como generalmente de la zona entre piel sana y la úlcera. Mandar a biopsia porque puede que tenga un cáncer de pajo, no nos hemos dado cuenta y llevamos curándola y lleva meses o años. Entonces las úlceras de larga data que no cicatrizan,
deberían ir a biopsia también, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿como cuánto es la data? ¿En meses más o menos? ¿Que usted le haría Sobre una 6 biopsia? meses. Sobre 6 meses? meses, sí, Ya. Profe, ¿le puedo aprovechar Ahora- de hacer una pregunta? por supuesto. Es que me quedó la duda antes, dijo que podía hacer radiografía o resonancia magnética ¿Mm? cuando estábamos hablando Cuando una detectamos neuropatía. O sea, ¿sí? No, osteitis. Osteitis, perdón. ¿La TAC no tiene alguna utilidad que es un poco más barata y más accesible? Miren, más accesible la radiografía. El escáner es o el angiotac o el TAC común y corriente, dice usted. No, TAC común y corriente en ese caso, yo creo. El escáner ayuda, pero para ver el hueso preferentemente es la resonancia, eso es lo más precoz. Y el TAC no crea que es barato, el TAC vale más de 100, casi lo mismo que la resonancia. Ah, pensé Profe. que era más barato. No. Gracias. El ¿Ya? Gabriel quería decir algo, creo. Gabriel, Profe, yo tengo una pregunta para usted. Como en global, ¿pueden haber concomitancia entre úlceras isquémicas, úlceras venosas y úlceras neuropáticas? claro, súper buena pregunta. Por supuesto que puede haber úlceras mixtas, como dice el doctor Sandoval. Pero ¿qué es lo que predomina ahí? Miren, la más importante, no más importante, pero la que puede terminar con el paciente con el pie amputado es la úlcera isquémica. Entonces ustedes, en estos parámetros que yo le dije, tienen que evaluar en la extremidad. Si ven que no tiene pulso, lo primero es, si no tiene pulso una extremidad, es revascularizarla, es hacer que llegue sangre. Y eso, para eso hacemos, lo estudiamos y al paciente le hacemos un bypass o una angioplastía, etcétera, llevamos sangre y ahí vemos si cicatriza o no. Y si cicatriza gran parte de la úlcera, el componente principal era isquémico y puede que quede también, como dice el doctor Sandoval, estigmas venosos que generen una úlcera u otras cosas. Pero lo primero es corregir la parte isquémica, ¿ya? Entonces, si tenemos una úlcera mixta, independiente de que sea neurotrófica todo, pero tenemos falta de perfusión, lo primero es restaurar la circulación, ¿ok? Entonces, la que más nos importa inicialmente en corregir, si hay una mezcla de varias, es la parte isquémica, ¿ok? Sí, profe, acotación a eso, por eso mismo, en las úlceras isquémicas que a pesar de eso tengan úlceras venosas y que el tratamiento sea la compresión para una úlcera venosa, primero hay que tratar la arteria y después la úlcera venosa, porque si no esa pierna, como dice el profe, se puede perder. La arteria está primero. Entonces, por ejemplo, súper buena, y aquí mismo voy a tomar de algo que dijo el doctor. Si yo tengo un paciente que tiene una úlcera venosa, o sea, una úlcera en la cara interna, que está acompañada de lipodermatosclerosis, con hiperpigmentación cutánea, perimaleolar, etcétera, etcétera. O sea, esta es una úlcera venosa. El tratamiento actual de la úlcera venosa es usar medias de alta compresión, medias de 40 milímetros de mercurio. Pero si yo le llego a indicar eso a un paciente que es isquémico, o sea, que no tiene pulso, puede que le dañe más la pierna y termine con necrosis del ortejo o del pie. Entonces, antes de indicar una media de alta compresión, en los pacientes que uno sospecha úlcera venosa, hay que tocar los pulsos. Si tiene pulsos normales, ni un problema, no le indico la media. Si no tiene pulso, le pido un EVNI. Y si EVNI sale alterado, me olvido de la úlcera venosa, me voy a la parte isquémica arterial. Si sale el EVNI normal, ahí le indico la media. Entonces, súper buena la acotación, Gabriela. Aquí lo que predomina, como les digo, en la parte, uno de los parámetros más importantes de evaluar, de los 7 parámetros, es la presencia de pulso. Teniendo pulso, ustedes descartan el tiro la úlcera isquémica y se quedan con las otras dos. Y ahí empiezan a trabajar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? son dos cosas. La primera es que es una pregunta dando vueltas sobre los tipos de bordes de la úlcera neurotrófica. ¿Cómo son los bordes? Son regulares, son ¿cierto? Bordes regulares, lisos. La que tiene bordes irregulares habitualmente son las úlceras venosas. Esas tienen bordes irregulares. ¿Ya? Y Bueno, lo otro, ¿le parece que pasemos al PPT? Porque al tiro, estamos... me faltan dos cosas. Y por último, existen otros tipos de úlceras que son el 5% restante. ¿Cómo cuáles? Úlcera vasculítica. La úlcera vasculítica son unas úlceras pequeñitas que son múltiples, en punch, como en punch se llama como en sacaucao, en la pierna, se llaman vasculíticas. Existen úlceras infecciosas que ya prácticamente no se ven, que son por sífilis, por tuberculosis, que antiguamente se veían. Existe una úlcera, y esto anótenlo si quieren, una úlcera que se llama úlcera hipertensiva o de Martorell, ¿ya? Que es una úlcera chiquitita, limpia, bien perfundida, pero muy dolorosa, que se ubica en la cara externa de la pierna. Y esas sean pacientes que son hipertensos, con mal manejo de la hipertensión, y eso genera infartos a nivel de los capilares y al final termina en una úlcera. Y esto es bien simpático porque ustedes pueden hacer un diagnóstico invertido. Pueden ver la úlcera y el paciente asumir que es hipertenso
capaz que el paciente tenga diabetes hipertenso y ustedes se dan cuenta por la úlcera. Semiológicamente ahí se anotarían un tremendo 7. Si hacen un diagnóstico así de hipertensión en base a una úlcera, se llaman úlceras hipertensivas o de Martorell. Existen las úlceras, como dijimos, neoplásicas, vasculíticas, neoplásicas, de Martorell, úlceras traumáticas, por traumatismo, algún golpe o algo, y se produce una herida, etc. Y por último, existe otra úlcera más, que son las úlceras en decúbito, que son pacientes que están postrados y que en las zonas de apoyo empiezan a aparecer úlceras, en las regiones sacras, en los talones, y ahí también, cuando aparece, por ejemplo, una úlcera del talón, uno le hace un estudio vascular invasivo para descartar que no sea isquémico el cuadro y requiera revascularización. Si tiene buena perfusión, ahí hay que hacer el manejo con curaciones y con distintas cosas. Entonces, ya, esa es la parte teórica global más o menos para esto. Ahora Javier nos va a pasar unas preguntitas y vamos miren, va a ser tan fácil cuando si asistieron a esta presentación corta que les hice, es tan fácil la resolución de los problemas que se dan cuenta que teniendo esto de base van a entender todo. Vamos. Ya, profe. Veamos. Ya. Esta es la primera pregunta. Y voy a poner... Ya. Vamos a irle preguntando a los muchachos, a tus compañeros. ¿Los vas a hacer votar? Ya, perfecto. Sí. Ya. Ya, entonces yo la leo si quieres. ¿Cuáles son las úlceras más frecuentes en extremos inferiores? Son múltiples opciones, así que pueden marcar más de una. Úlcera venosa, úlcera neurotrófica, úlcera por presión, úlcera isquémica, úlcera hipertensiva. Y cuando tengamos en el sistema... Ya. Ya, perfecto. Como dijimos, el 95% son la venosa, la neurotrófica y la isquémica. Ya menos mal, nadie usó la otra, la hipertensiva, que es más rara que está bien. Ya, entonces, el 95% de los ven que vamos a ir súper rápido, son 10 preguntas estas. Sí, nomás, está bien. Vamos a ver un caso clínico. Javier, ya, vamos. Ya yo lo leo. Ya es un paciente masculino de 70 años, diabético, hipertenso, tabáquico, crónico, que sigue fumando y es severo, con antecedentes de claudicación en extremos inferiores, que se hospitaliza por presentar una úlcera en cara anterior del pie derecho de 4 por 5 centímetros de diámetro, dolorosa, irregular y de un mes de evolución. Entonces, aquí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de úlcera podría ser con mayor probabilidad? Ya. Perfecto, el 80%. Sí, está bien. Úlcera isquémica. Vuelve para atrás, Javier, por favor, para mostrar el caso. Entonces, un hombre, 70 años, diabético, hipertenso, tabáquico, crónico, activo, severo, o sea, un paciente que tiene todas las características de aterosclerosis encima, lo cual va tapando las arterias. Tiene antecedente de claudicación, o sea, cuando camina le duele. Generalmente las claudicaciones, cuando no hay claudicación, se refiere a que hay una enfermedad arterial lucida en la extremidad inferior. Presenta una úlcera que está ubicada en la cara anterior del pie derecho, súper dolorosa, de un mes de evolución. O sea, cuando conversamos, el diagnóstico de úlcera isquémica está cayendo, ¿cierto? Ya, sigamos, Gabriel. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Profesor, aprovechando el caso clínico, ¿qué indicaciones de hospitalización tendría un paciente con una úlcera, cualquiera de los tipos más frecuentes? Mira, las úlceras isquémicas, todas deben hospitalizarse, porque hay una clasificación que se llama la clasificación de Rutherford, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3 son pacientes que tienen enfermedad arterial que no les llega poca sangre al pie, pero son claudicadores leve, moderado, severo. El Rutherford 4, que es dolor de reposo. Rutherford 5, necrosis o úlceras parciales, que sería esto. Y el grado 6, necrosis avanzada o úlcera ya extensa. El 4, 5 y 6 es lo que se conoce como isquemia crítica, dolor de reposo, úlcera o necrosis parcial o necrosis avanzada. Y las úlceras caerían en el tipo 5 de Rutherford en la parte isquemia. Así que se hospitalizan siempre. Esos pacientes tienen una isquemia crítica. La definición de isquemia crítica es esa.
y requieren revascularización para que cierre esta úlcera. Entonces los pacientes isquémicos siempre se hospitalizan, los que tienen úlcera, ¿ya? Un paciente neurotrófico, dependiendo de las características de la úlcera, si es muy grande, si es profunda, en general hay una clasificación en los diabéticos, que es la de Wagner, no sé si la han escuchado, Wagner 1, 2, 3, 4, 5, hay que aprenderse algunas clasificaciones. Wagner 1 es una úlcera superficial, ya cuando la úlcera es profunda, que es el Wagner 2, Wagner 3, compromiso óseo, Wagner 4, necrosis parcial, y Wagner 5, necrosis avanzada. El Wagner 2 para arriba se deben hospitalizar todos los pacientes. O sea, úlcera profunda, o compromiso óseo, o necrosis parcial o avanzada. ¿Por qué? Porque esos pacientes pueden terminar con la extremidad amputada. Entonces, la neurotrófica, en general, cuando ya la úlcera es profunda, de ahí para arriba, en severidad, deberían hospitalizarse. La úlcera isquémica siempre. Y la venosa, aquí es variable. Hay gente que lleva años con úlcera venosa. Aquí se me olvidó contarles algo. La gente que lleva más de un año de evolución de úlcera venosa, hay dos signos, o sea, no signos, dos características que le pueden ocurrir que son bien poco mencionadas, pero para que ustedes lo sepan. Una es una anemia crónica. Hay veces pacientes que tienen úlceras en manguito, que está toda la extremidad con una úlcera, y todos van a curación diaria, o día por medio, etcétera, y piensen que con cada curación sale el apósito con sangre y va perdiendo sangre. Es como una pérdida de sangre permanente. Y estos pacientes hacen anemia ferropriva, y a veces llegan a consulta donde algún médico que lo empieza a estudiar y le estudia la endoscopía, colonoscopía, escáner, buscando neoplasia, buscando etcétera, etcétera, y la causa es la úlcera del pie, de larga data. ¿Ya? Esas úlceras generan anemia con el tiempo. Y lo otro que pueden generar es una anquilosis articular. Por la ubicación que tienen, la piel se pone fibrótica, bien lipodermatosclerótica, y hace que el paciente empiece a perder movilidad en la articulación del tobillo, y empiezan a tener como una especie de anquilosis secundaria a la úlcera, ¿ya? Eso ya es un caso avanzado de la úlcera venosa sobre todo. Bueno, y la úlcera venosa, Marcelo, esas habitualmente, a menos que estén, esas no requieren, no tienen un criterio de hospitalización así tan estricto como las dos anteriores que te dije, la neuropática y la isquémica. Pero generalmente, por ejemplo, cuando tenemos una úlcera muy extensa, uno idealmente debería hospitalizarla para hacer un manejo, ya sea con aseos, con injertos y cierre. Pero en general las úlceras venosas uno las maneja en forma ambulatoria, con medios de alta compresión, hasta lograr el cierre, y después de eso opera al paciente de varices, que es una de las causas frecuentes que generan la úlcera venosa. Solamente hospitaliza, como digo, cuando están infectadas o cuando son demasiado extensas y uno quiere lograr el cierre. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece la respuesta, Marcelo, o alguna duda? Perfecta respuesta, muy agradecida, profesor. Y me ¿Ya? acoplo a lo que dice Gabriel, que cuál es la úlcera de Majorlin. Sí, profe, yo quería preguntarle al público, ¿cuál es la úlcera de Majorlin? Yo la puse al final de la última diapo, para que vieran un ejemplo. Perfecto. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces estamos de acuerdo que esta es isquémica. La siguiente. Ahí puso Javier una fotito de una úlcera. Sí, puede ser isquémica esta. Sí, se veía rojita. Se veía rojita. Sí, no había mejores, así que ¿Ah? lo intenté. Se veía rojita. Sigamos. Tercero, ¿qué esperamos encontrar? Aquí viene otra pregunta. Claro, ¿qué esperamos encontrar en el examen físico? Y después viene la pregunta del examen diagnóstico. Pero en el examen físico, profe, ¿qué encontraría una úlcera isquémica? Perfecto. ¿Hay alternativa? Del examen diagnóstico, pero del examen físico, dígalo usted. Bueno, ¿qué esperamos encontrar si es isquémica? Que sea una úlcera que no hay, primero que no haya pulso, que sea una úlcera que esté pálida, con piel circundante pálida o moteada. Como dije recién, lo más importante aquí, hay ausencia de pulso. La ubicación, dijimos, en el dorso del pie, que sea muy dolorosa, que sea que se acompañe de pérdida de fanerio, generalmente. Y lo más importante, les vuelvo a repetir, la ausencia de pulso. ¿Ya? Y ahora sí. ¿Y qué examen cuál es haríamos? el examen diagnóstico de elección por una úlcera isquémica? ¿Un EPNI, un angio-TC extremidades inferiores, un ecodoppler arterial, o solamente por clínica se puede diagnosticar? El profe lo dijo como 10 veces, así que... El 100%, si alguien tiene 1% de error, ahí no...
Oh, ya. Bueno, mira, no está tan mal en realidad, porque solamente por clínica, sí, uno puede sospechar en realidad, la sospecha, lo sospecha, pero la pregunta dice, ¿cuál es el examen diagnóstico de elección? Yo noto que no tiene pulso, pero los pulsos, miren, esto, aprendan, los pulsos es algo subjetivo. Puede que yo toque y le encuentre pulso, y estoy sintiendo mi pulso, y el paciente realmente no tenga. O puede que no lo toque y sí lo tenga. Los pulsos son subjetivos. Sobre todo, hay un pulso que es el pulso popliteo. El pulso popliteo se toca con las dos manos, se deja caer el pie, o sea, la pierna, perdón, y los 3 dedos de cada mano se ponen detrás de la rodilla y se comprimen. Lo habitual, este es un pulso que es difícil de palpar. Lo habitual es no palparlo. Si ustedes sienten un pulso, un tremendo pulso popliteo, que es muy raro, tienen que sospechar un aneurisma popliteo. No es normal eso. Lo habitual es que uno lo palpe suave o no lo palpe. Si lo palpa tremendamente fuerte, hay que descartar que no tenga un aneurisma popliteo el paciente, ¿ya? Pero como digo, los pulsos es algo subjetivo, así que si bien uno con el pulso, la ausencia de pulso sospecha que es isquémico, tiene que corroborarlo con un examen, que en este caso el examen diagnóstico de elección es el ERMI. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Ya. Y esta otra pregunta que al final es ¿cuál es el tratamiento de este tipo ¿Cuál de sería el úlcera? tratamiento para que cierre esta úlcera isquémica? Antibiótico y medidas compresivas de alta presión, revascularización mediante bypass o angioplastía, reposo absoluto y curación avanzada regularmente, o manejo médico y nutricional de base. Esta úlcera isquémica, ¿cómo logro que cicatrice? De aquí fue mejor. Por fin, ya. Ya, claro, para que algo cicatrice, no habiendo circulación, yo tengo que lograr llevar sangre a ese lugar, con un bypass, como muy bien puso usted, o una angioplastía. Perfecto. Ya, segundo caso clínico. Al tiro. Y este es el caso clínico de una paciente femenina de 55 años, obesa tipo 1, portadora de úlcera en cara interna de pierna derecha, de 6 por 5 centímetros, de 1 año de evolución, dolorosa, limpia, de bordes irregulares, asociado a hiperpigmentación alrededor de la úlcera. Y entonces, esta es una pregunta ya fácil, que todos deben tener buena, que ¿cuál úlcera más probable corresponde? ¿Una neurotrófica, una por presión, o una isquémica, o una venosa? Veamos. Ya. Es venosa, porque miren, volvamos hacia atrás, Javier. La mayoría puso en realidad venosa, pero una paciente mujer, obesa, que tiene una en la cara, la ubicación, acuérdense, la cara interna de la pierna. Dolorosa, pues esta puede ser dolorosa, pero un dolor no muy doloroso, un dolor medio, a veces más o menos, pero variable. Limpia, con bordes irregulares, asociado a hiperpigmentación, o sea, tiene la piel de alrededor oscura, hiperpigmentada. Esto es típico de las úlceras venosas. Ahora, tenemos que tocar, como decía antes el doctor Sandoval, la presencia de pulso. ¿Ya? Si hay buenos pulsos... Acá hay un ejemplo. Y eso, perfecto. Sí, tal cual. La del lado, la primera, ya está cicatrizada. Tuvo úlcera y está media cicatrizada ya, ¿cierto? Sí. Y la de la derecha, el tratamiento que le hicieron con escleroterapia. Perfecto. El de la derecha, y se ve ahí la piel, una piel, eso se llama la piel de lipodermatoesclerosis, que es una piel fibrosa, acartonada, hiperpigmentada. Lipodermatoesclerosis. Muy bien la fotito. Siguiente. Ya. Lo mismo, profe. Encontrar? Perfecto. Bueno, entonces la digo yo entonces. ¿Qué esperamos encontrar en el físico? Hiperpigmentación, ubicación perimalolear, cara interna de la pierna, bordes irregulares, puede ser dolorosa o no, eso es variable, sangra y tenemos pulsos presentes. Profe, Gabriel preguntó, ¿qué es la dermatitis blanca? Dermatitis blanca. Pero al final es para que la respondan los alumnos. ¿Ya? Ya. Mientras tanto pasemos a la otra pregunta. Menos mal, ya, sigamos. La otra pregunta. Ya, ¿con qué signo o síntoma se puede diferenciar una úlcera venosa de una úlcera isquémica de forma certera? Dolor a la palpación en la isquémica, hiperpigmentación de la piel en la venosa, ausencia de pulsos en la isquémica,
o ubicación anatómica exclusiva de la venosa. El profe también lo ha dicho harto. Claro, acuérdense, si yo no encuentro pulsos, asumo al tiro que es isquémico. Y esa es la prioridad en todas estas cosas. Si tiene pulso y tiene el resto de las otras cosas, yo asumo que descarto al tiro la isquémica. Pulso presente, eso sí descarta la isquémica, ya sea el pedio o tibial posterior. Ahora, el 5% de la población normal no tiene pulso pedio por si acaso, pero va a tener tibial posterior, que se palpa por la cara interna del pie retromalolar. ¿Ya? Entonces, la presencia de pulso es súper importante para diferenciar una de otra. ¿Ya? La siguiente. Sí, igual podría reforzar cuál es el examen diagnóstico, que igual lo dijo usted. Ah, bueno, el examen diagnóstico para las úlceras venosas, acuérdense, es el ecodoppler venoso de extremidades inferiores. Se llama ecografía Doppler porque permite ver las curvas, ver insuficiencia y, bueno, venoso porque hay también el Doppler arterial. Eso es un seteo del equipo para medir velocidad, básicamente. Pero ecodoppler venoso de extremidades inferiores es el examen diagnóstico que nos ayuda en el estudio de las úlceras venosas. Ahora me preguntas por el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para lograr una correcta cicatrización de una úlcera venosa? Reposo relativo más media de alta compresión a 30-40 milímetros de mercurio, curación avanzada con debridamiento de la úlcera, tratamiento específico lo ve el dermatólogo o dermatóloga, o revascularización mediante bypass o angioplastía. Ya, bueno, aquí lo más importante en las úlceras venosas para su cicatrización, descartando que no haya isquemia, o sea, tocando pulsos normales, es las medias de alta compresión. Generalmente con medias de alta compresión, 40 milímetros de mercurio, el paciente puede hacer su vida normal usando la media y van a cicatrizar. Además, por supuesto, las curaciones y todo el resto, cuidados de la piel circundante, con crema, etcétera. Pero la clave para que una úlcera cicatrice es la media de alta compresión. Y de alta compresión se refiere a 40 milímetros de mercurio a ese nivel, a nivel perimalolar. ¿Ya? Eso contrarresta la hipertensión venosa retrógrada, que es la causa de la úlcera. Perfecto. Ya. Tengo una foto del J. El Hospital y queda el Clínico último Chile, caso. de mi oficina, de ahí así se ve. Ya. Y el El tercer último caso. caso. Ya. Ya tengo un paciente de 50 años, diabético hipertenso, que presenta herida en zona plantar del pie izquierdo de un mes de evolución en relación a cabeza del primer metatarsiano. A la inspección visual se encuentra úlcera plantar de 2 centímetros de diámetro, limpia y con hiperkeratosis alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de úlcera más probable que corresponde a este caso? ¿Una úlcera por presión, una úlcera neurotrófica, una úlcera isquémica o una úlcera venosa? Ya, profe. Ya. Mire, la ubicación, muéstramela, aquí estoy justo, ahí sí. Bueno, vamos por la cuenta. Es un paciente 50 años diabético, hipertenso, que donde apoya el pie, en la zona plantar, apareció una úlcera en relación a la cabeza del primer metatarsiano, ¿cierto? Es una úlcera de 2 centímetros, limpia, hiperqueratósica alrededor, o sea, por apoyo. Esta correspondería, y como muy bien pusieron la mayoría, una úlcera neurotrófica, ¿ya? Dígame. Profe, el diagnóstico diferencia con una úlcera por presión, si uno lo sospecha, ¿cuál sería con una úlcera neurotrófica? Que son casi prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en la neurotrófica hay además alteraciones en la sensibilidad, ¿ya? Y uno dice, claro, el paciente apoya, pero una úlcera... Ah, ¿tú dices en las de cuito? Sí. Ah, no, es que en las de cuito son generalmente escara y talón, que es donde apoya el paciente y son pacientes habitualmente postrados. Claro. Desnutridos también. Ya, desnutridos, pero es donde apoya el paciente, es justo un apoyo. Es raro que alguien apoye, por ejemplo, en la cabeza del primer metatarsiano estando postrado, ¿cierto? Este es un apoyo cuando al caminar, por desbalance de fuerza. Entonces las úlceras de cuito, en general son las úlceras sacras, y también en las regiones pélvicas se pueden producir,
y Salares. de los calcáneos, sí. Pero, profe, una acotación, y con el COVID también se ha visto que las úlceras por presión han aparecido en tórax, mentón y rodilla, también. Por el prono, exactamente. Por el prono, exactamente. Úlceras en decúbito. Ya. Gracias, profe. Esto es una foto. Ya, fíjense el pie del lado derecho, como un pie totalmente se llama el pie de Charcot, que es un pie que se da en pacientes diabéticos muchas veces, que tiene una neuropatía muy, muy avanzada y se producen múltiples fracturas de los huesos que después consolidan y van dejando un pie deforme. Y es un pie bien perfundido, deforme, y que fíjense, para caminar este pobre paciente, al caminar va a apoyar, no va a apoyar ni la primera ni el quinto metatarsiano, va a apoyar cualquier parte, y como esas zonas de hiperpresión, empieza a generar la úlcera en ese sector. Son úlceras que si uno le toca los pulsos, tienen buenos pulsos, también irriga la herida, pero la hiperpresión apoya favorece la generación de la úlcera. Lo mejor para que cicatrice es que el paciente haga reposo y no pise. No pisar. Ahora, eso significa reposo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a ese nivel, para lograr la cicatrización, porque cada vez que pisa, se sigue abriendo la úlcera. Sí, vamos. Ya. Vamos a pasar a esta pregunta. Quedan 2 preguntas, así que estamos terminando. Ya, ¿cuál es el examen diagnóstico de elección y o mejor manejo para una primera aproximación de una úlcera neurotrófica? ¿Solamente con la sospecha de diabetes mellitus es suficiente? ¿Derivar a fisiatría para mejor estudio diagnóstico? ¿Medidas de compresión de alta presión? ¿O test del monofilamento? Aquí puse la fisiatría porque tengo entendido que igual hacen harto... Sí, por ejemplo, ese pie deforme, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, la pregunta correcta es la al final, como dice usted, pero una buena conducta también es derivar en algún momento a este paciente al fisiatra. ¿Por qué? Porque un pie totalmente deforme. Entonces el fisiatra va y le hace un zapato especial, con plantillas, cosa que balancea la fuerza, evita que apoye siempre en un sector y genere la úlcera. Entonces el fisiatra es un pilar fundamental en el manejo de los pacientes diabéticos, que son la mayoría de los que tienen úlceras neurotróficas, y porque tiene que ver con todo el manejo ortopédico de plantillas especiales, zapatos especiales, etc. Entonces ese pie deforme que ven al lado derecho puede andar bien, el paciente puede andar bien con zapatillas especiales, con órtesis que le levanten hacia un lado, hacia el otro, etc. Pero eso lo ve el fisiatra. O sea, todo el manejo ortopédico es de manos, ortopédico médico, de manos del fisiatra. ¿Ya? Y es un pilar fundamental el manejo de los pies diabéticos. Ya, esto igual lo respondió, así que... Y ahora sí, por la última pregunta, que es del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para lograr una correcta cicatrización de una úlcera neurotrófica? Ejercicio de kinesioterapia, evitar el apoyo en la úlcera, uso de pregabalina o amitriptilina, o revascularización mediante bypass o angioplastía. Tiene el audio apagado. Acuérdense cuál es la causa de esta úlcera. Exactamente, el apoyo por hiperpresión en la zona. Por lo tanto, el tratamiento es al revés, evitar el apoyo en la úlcera. Sí. ¿Profe? ¿Sí? Y el uso de pregabalina y amitriptilina se usaría solamente en caso de neuropatía diabética o una radiculopatía. Obviamente, si el paciente tiene neuropatía, por ejemplo, tiene problemas de sensibilidad importantes, tiene parestesias, tiene hormigueo, cosas de ese tipo, ahí yo realmente uso pregabalina, pero la verdad que lo uso tarde, mal y nunca. Lo uso de poco. Ya, porque me acuerdo que cuando estaba yendo al J, había una paciente que tenía una úlcera plantar bien grande y era diabética, tenía lupus, tuvo cáncer de mama, tenía miles de cosas, y usaba amitriptilina porque tenía una disfunción neural así súper brígida, como que literal le venían dolores de repente y de repente no sentía dolor. Entonces usaba todos esos medicamentos. Y probablemente era por dolor crónico más que por la neuropatía. Ah, ya. ¿Pero te acuerdas de ese paciente, Gabriel, o no? ¿No? Ah, ya. Ya, mira, voy a responder algunas preguntas acá.
No, pero Gabriel puso algunas preguntas para nosotros. Ya. Bueno. ¿Qué otro tipo de preguntas de úlceras pueden afectar a extremidades inferiores? Y las dijimos ya. Úlceras vasculíticas, úlceras infecciosas, la úlcera Martorell. La vasculítica es mucho más, es mucho más como esos puntitos, pero lleno de la pierna de esa. Sí, no encontré más. Pero no importa, por presión. Ya, vamos a preguntarle al doctor Javier Toro, ¿cuál es la úlcera de Marjolin, Javier? De lo que busqué, la úlcera de Marjolin es una úlcera, al final ni siquiera una úlcera, lo que pasa es que es como que ocurre primero una úlcera, una lesión crónica que con el tiempo las células empiezan como a regenerar y generan un carcinoma escamoso en la lesión. Muy bien. Y se crea una neoplasia encima de la úlcera. Exacto. Y esa es la úlcera de Marjolin. Como acotación, como dijo el profe también, en estas úlceras crónicas se generan estos carcinomas que pueden ser, por ejemplo, en grandes quemados de larga data, como dijo el profe, también úlceras venosas de larga data, más de un año, más de 6 meses, siempre sospecharla, en cicatrices grandes, en UPP sacras también se ven, y diferencia, como dijo el Javier bien, es un carcinoma escamoso, pero a diferencia del carcinoma escamoso primario de piel, este carcinoma espinocelular o escamoso, que es sinónimo, tiene 10% de metástasis o hasta 30% de metástasis, a diferencia del espinocelular clásico. Y eso tienen que tener harto ojo porque el tratamiento es bien agresivo. Perfecto. Y a mismo Javier, ya que ha sido nuestro anfitrión, y el que más ha estudiado por los gachos, Javier, ¿cuál es la dermatitis blanca? No sé. No tengo ni idea. El Gabriel puso esa pregunta, no sé cuál es. Yeah, a ver. No sé si alguien tiene la respuesta. El doctor Orchard, que delante respondió muy bien, al igual que Dominique y todo el resto. Pueden reactivar el audio, si quieren. Tampoco sé, doctor. Dominique. Tampoco, profe. Ya. Bueno, y hágale una pregunta a otra persona, porque no haya hablado. Joaquín Andrés Silva. No, disculpe, tampoco sé esta respuesta. Ya. Valentina Palacio. Ya vamos a leer la pregunta. Vamos a leer la pregunta al que la generó. Ya, Gabriel, dermatitis blanca. Ya, la dermatitis blanca es el proceso final fisiopatológico de la insuficiencia venosa crónica. Es la atrofia de los melanocitos a nivel distal, generalmente, como dijo el profe, donde se forman las úlceras venosas, que son en los maleolos mediales, se forman esta lipodermatosclerosis que conlleva a esta dermatitis ocre y que finalmente después hay una atrofia de los melanocitos donde no generan melanina y se generan estos puntitos de dermatitis blanca que se dice. Es como la fase final de la lipodermatosclerosis. Ya. Entonces, primero sería lipodermatosclerosis, después dermatitis ocre. Y después dermatitis blanca. Ya se pueden haber parches o zonas mixtas con estas partes de la piel. Y que parece como si fuera como un vitiligo. Ah, ya. ¿Y se ve blanco-blanco? Así como caliza. A veces sí, se ve blanco-blanco y arriba, por ejemplo, bien oscura la piel. Ahora, ¿por qué se produce la lipodermatosclerosis o esta hiperpigmentación? Miren, generalmente esto se da una hipertensión venosa retrógrada. ¿Qué significa esto que hemos hablado hace rato en las úlceras venosas? La sangre asciende por el sistema venoso profundo, 90%, superficial un 10%. Alguno de los dos está insuficiente, o sea, no logra llevar el flujo unidireccional y se devuelve la sangre. Y la zona de declive mayor, cuando uno está de pie, es perimaleolar, ¿cierto? Alrededor del malolo, la zona más distal. Entonces salen, por la hipertensión venosa que se produce, que la sangre le cuesta subir y se empieza a acumular abajo, salen glóbulos rojos desde los capilares al intersticio. Llegan glóbulos blancos, pues se produce un cuadro inflamatorio, destruyen estos glóbulos rojos, transforman la hemoglobina en hemosiderina y así esta hemosiderina es la que va a ir hiperpigmentando la piel de esta zona. Y eso es lo que se conoce. Bueno, y esta piel se produce una piel fibrótica, dura, acartonada, en que cualquier traumatismo mínimo la rompe y se genera la úlcera. Entonces eso es la lipodermatosclerosis secundaria a una hipertensión venosa retrógrada, y por eso que el manejo es con medias de alta compresión que comprimen y contrarrestan esta hipertensión venosa retrógrada y hacen que la sangre vuelva a circular. ¿Ya? Sí. Bueno, y como decía Gabriela, hay toda una secuencia de cambios de oscuro
y que pueden terminar incluso en blanco con el tiempo. Con el tiempo. Aquí hay otra pregunta, profe, que hizo Gabriel, es que si ¿Ya? tengo una trombosis venosa profunda más una úlcera venosa distal, ¿se puede hacer una safenectomía? Es que cuando hay una trombosis venosa profunda, el tratamiento básicamente es tratar la trombosis venosa profunda con anticoagulante. En una segunda etapa, cuando ya trate la trombosis venosa profunda y ya se acabe el problema de eso, de la anticoagulación, ahí yo puedo operar al paciente las varices o lo que quiera. Porque la cirugía de las varices es una cirugía, entre comillas, netamente electiva. O sea, no hay ni una urgencia en hacerla. Entonces, si, cuando uno tiene una trombosis venosa profunda y tiene anticoagulado a un paciente, yo le voy a operar de cosas más de urgencia en que tenga que suspender el anticoagulante por una cosa específica. Chuta, está con apendicitis, ya suspendamos el anticoagulante, no va a operar. Pero si es por varices, uno puede usar media todo el tiempo de manejo de la trombosis, se acaba el manejo de la trombosis, se suspende el anticoagulante y ahí yo puedo dedicarme a ver si lo opero o no lo opero en las varices. Pero puede ser, no requiere una cirugía inmediata, algo totalmente diferible y electivo. ¿Doctor? ¿Qué otra pregunta? Dale, Daniel. Que tenía entendido igual que era, de hecho, contraindicación si es que yo tenía una trombosis venosa. ¿Operar de varices? Sí. Ah, claro, no. No, lo que pasa es que a futuro, pues yo tengo una trombosis venosa en este momento, ¿cierto? Ya, tengo una trombosis aguda ahora. A futuro yo puedo desarrollar un síndrome postflevítico, ¿cierto? Pero pongámoslo a futuro, yo hago, el paciente tiene antecedente de trombosis y yo le hago un ecodoppler y veo que tiene obstruido el sistema venoso profundo. Ahí tiene razón, doctor, no le puedo sacar las varices, porque si le saco las varices son las venas superficiales, por así decirlo, es el sistema venoso de retorno que tiene el paciente. Entonces, no le debo sacar porque le sacaría lo poco que le queda. Pero si le hago un estudio y tiene el sistema venoso profundo permeable, puede estar insuficiente, puede tener reflujo, y tiene varices, sí le puedo operar las varices. ¿Ya? La única contraindicación para operar las varices es que esté obstruido el sistema venoso profundo. Y básicamente es cuando ha tenido antecedentes de una trombosis venosa profunda y no logró recanalizar las venas profundas. Pero cuando un cuadro agudo, menos se operan todavía. Pero en cuadros, cuando ya fue la trombosis antigua, uno tiene que estudiar al paciente, cada paciente que se va a operar de varices tiene un Doppler venoso de base. Y con ese Doppler yo veo el sistema venoso profundo si está insuficiente, o si está obstruido, o si está normal. Si está obstruido, ahí sí está contraindicado el operarlo de las varices, porque como les digo, sacaría una de las pocas vías de drenaje que tiene el paciente, que es el sistema venoso superficial, porque está obstruido el profundo. Gracias, doctor. Pero es obstrucción. Que esté insuficiente, no importa, uno igual lo puede operar y lo maneja con media. Pero obstrucción, ahí sí está totalmente contraindicado. ¿Ya? Profe. Ya. Y la última pregunta de Gabriel también, ¿en qué paciente sería útil la electromiografía? Ya, bueno, los pacientes que uno sospecha compromiso neuropático, por ejemplo, o radicular de columna o de ese tipo. Pero, por ejemplo, para los pies diabéticos, uno no le hace habitualmente electromiografía. Lo hace, como digo, con sospecha de otro tipo de cuadros ya más altos, sobre todo de lesiones de columna que tengan compromiso nervioso, neurológico o traumático. Ya. Sí, es poco Y útil en la profe, patología vascular. Es poco útil, sí. Sí. Profe, y podría igual recalcar lo que siempre usted me dice sobre diferenciar entre algo neurológico con algo vascular. Diferenciar algo neurológico de lo vascular. De algo vascular. Que siempre, yo por lo menos 4 o 5 veces he Dame un escuchado segundito. decir de los Me está pacientes. llamando, al tiro, me está dando la doctora Zúñiga. Doctora Zúñiga, estoy en un seminario con sus compañeros. Qué pena que no entró, porque estamos justo hablando de úlceras. Llámeme por favor en 20 minutos, ¿ya? ¿Ya? Una compañera tuya, Javier, que no entró, pero bueno. ¿Qué me está diciendo? La pregunta es ¿cómo diferencio algo vascular? No, mira, en general cuando llega un paciente a la consulta, por ahí dice, no, o sea que tengo un problema en las piernas, tengo un dolor persistente, y uno de los puntos más importantes es preguntar si le duele de noche. Dice, no, me duele todo el día, y en la noche duele, sí, mucho. Habitualmente los problemas vasculares no duelen de noche, a menos que tenga dolor de reposo o tenga un cuadro isquémico avanzado. Pero en general no duelen de noche. Entonces, cuando el paciente dice que le duele mucho de noche y uno toca y tiene pulsos normales, la causa de eso no es vascular, porque la patología venosa con el reposo se alivia. Si un paciente claudica y le duele, con el reposo se alivia. Entonces, cuando alguien tiene dolor, sobre todo nocturno en las piernas, teniendo pulsos normales,
puede ser una causa radicular, reumatológica, neurológica, lo que usted quiera, pero vascular no es. ¿Eso te refería, Javier? Sí, eso. Claro. Cuando eres de noche, como le digo, es muy raro que sea un problema vascular. Teniendo pulso normal me refiero. Ahora, si uno toca y tiene pulso, no tiene pulso, yo también dice, no, en realidad este paciente es isquémico, así que, pero teniendo pulso normal y que lo duela de noche, es muy raro que sea el origen de ese dolor vascular, porque uno puede tener dolor en las piernas por muchas causas, vasculares, reumatológicas, neurológicas, traumatológicas, y en cada una de esas áreas hay una infinidad de diagnósticos diferenciales. Así que, pero vasculares no duelen generalmente de noche, ni cuando de noche me refiero cuando están acostados. O pacientes que dicen, no, me desperté con un dolor tremendo, no lo aguanto. Ya eso es raro. Vascular por lo menos no es, lo más probable es que sea de otra esfera teniendo pulsos normales. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctores, ¿aprovechen alguna consulta? Para ir finalizando. A mí me queda una duda, profe. En contexto de úlceras venosas, porque ahí decía que la mejor forma de cicatrización, o sea, era poner las medias compresivas. ¿Qué cuidados se tienen que tomar sobre la úlcera, pensando en riesgo de, como de infección, o no sé si se puede poner la media como en contacto directo? Bueno, uno es las curaciones avanzadas, ¿ya? Que eso ayuda harto. No se pone la media en contacto directo con la úlcera, sino que tiene que estar cubierta la úlcera, ¿ya? Por gasa, pues, para eso está el manejo de las curaciones. Uno, el manejo de las curaciones. Segundo, si la úlcera tiene signos clínicos de infección, por supuesto habría que tomarle cultivo y según eso tratarlo con antibióticos. Pero es muy raro que las úlceras se infecten, como les digo. Si uno hace un cultivo de superficie, lo más probable es que salgan bichos, pero eso es por contaminación, no porque esté infectado. Bueno, y tercero, lo importante, aparte de las medias de hacer curación avanzada, es cuidar la piel circundante. Por ejemplo, la piel que está alrededor de la úlcera, si yo me preocupo solo de la úlcera y no la otra piel la dejo tal cual, esa piel va a terminar rompiéndose igual, va a ser una nueva úlcera. Entonces, lo que uno tiene que hacer es la piel circundante a la úlcera, tratar de mantenerla lubricada con cremas lubricantes, ¿ya? Harta puede ser, si no tiene el paciente acceso a crema, puede ser vaselina, que es barata. Echarse vaselina 2 veces al día, ojalá. Cosa mantener esa piel hidratada, turgente, para que no se vuelva a romper. Y en las úlceras venosas, cuando yo logro que cicatrice la úlcera, ahí a través del ecodoppler veo si tiene varices o no, dónde está el problema y opero al paciente varices. Generalmente uno opera a los pacientes con varices que han tenido úlcera cuando ya ha cicatrizado. Cuando está abierta no es muy conveniente porque el riesgo es que se pueda infectar la cirugía de las varices. Entonces uno espera que cicatrice y las opera. A menos que tenga úlceras en manguito. Existen pacientes que tienen una úlcera que le compromete toda la pierna. Y llevan años. Yo generalmente a esos pacientes los hospitalizo, le hacemos aseo quirúrgico, los injertamos y lo operamos de la varice en la misma hospitalización y a las 2 semanas se van de alta con su pierna cicatrizada. Son pacientes que han estado 3, 4, 5 años con las úlceras, se llaman en manguito, que toda la circunferencia de la pierna. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ni no. No, pregunto. Si tiene alguna otra pregunta. ¿Estamos bien, parece? Hoy llevamos 1 hora y tanto. Sí, se alargó. No, pero está bueno. Bueno, profe, yo tenía una acotación. ¿Sí? Un recurso, ¿se acuerda que una vez usamos una señora que tenía unas úlceras venosas cototas en manguito, que te la injertamos y anduvo bien injerto con medias compresivas? Esa es una de las últimas opciones también. Exactamente, esa es la idea. Cuando yo uso manguito, yo generalmente las hospitalizo, las aseo, las injerto y las opero las varices encima. Así que se van 2 o 3 semanas después, son con su úlcera cicatrizada de alta. Bueno, yo te quiero agradecer y te felicito, Javier, por esta iniciativa, porque es súper buena, es para apoyar a tus compañeros. Bueno, de la Academia Científica, le doy las gracias al doctor